Muchas gracias, doctora Tamara. A continuación, el señor magíster Sergio Velasco, especialista en seguridad social de la OIT para los países andinos, nos presentará análisis del estudio actuarial de salud 2015. Lo recibimos con un aplauso. Gracias. Muy buenas noches, iba yo a decir, creo que todavía son tardes. Bueno, es para mí un honor estar aquí con ustedes. Felicito a Salud por sus 80 años y vamos a proceder rápidamente con el tema porque tenemos muy poco tiempo, ya estamos un poquito retrasados. Lo primero que quiero decir es que me da mucho gusto que haya pasado primero mi colega, porque ella ya aclaró algunos puntos que me parece que son fundamentales. Yo quisiera simplemente hacer hincapié en dos puntos, ¿verdad? Cuando hablamos de sostenibilidad, necesariamente tenemos que referirnos a los estudios actuariales, ¿sí? Y estos estudios actuariales se deben analizar en el marco del sistema financiero que se seleccionó para prestaciones de corto plazo, por ejemplo, servicios médicos, es el sistema de reparto, ¿verdad? Entonces, lo analizamos tomando en cuenta ese sistema financiero, que es el de reparto anual. Y por otro lado, no debemos perder de vista los principios de la seguridad social. Si bien es cierto, la sostenibilidad es necesaria, es muy importante, hay otros principios, como es el de la universalidad, como es el de la equidad, en fin, que también tienen que entrar en el análisis que hacemos. Y el otro punto, y lo mencionó también mi colega, es el tema de que la evaluación actuarial es una herramienta de planificación estratégica, ¿sí? Ya se mencionó hace un rato, cuando nosotros analizamos la evolución demográfica esperada de la población, nosotros nos damos cuenta que cada vez vamos a tener más adultos mayores y menos niños, ¿sí? Cada vez vamos a necesitar menos, digamos, guarderías, centros de cuidado infantil y cada vez vamos a necesitar más centros de cuidado, ¿verdad?, para personas de la tercera edad. Entonces, esto nos da información para ver con qué velocidad tenemos que ir modificando nuestra estructura, ¿verdad?, incluso nuestros médicos, el tipo de médicos que tenemos para poder atender a esta nueva población. A ver, entonces, avanzamos. Ok, las evaluaciones actuariales se dan en un medio ambiente cambiante, por eso es que hay que hacerlas continuamente, ¿verdad? Tenemos que ir ajustando los cálculos de acuerdo a la situación que se va presentando. Hay variables económicas, demográficas, ¿verdad?, fiscales, sociales e incluso yo añadiría aquí, hay incluso algunas variables políticas, ¿verdad?, que intervienen en el desarrollo de los seguros sociales. Podemos ver aquí que este tema de la transición demográfica ya se está dando aquí en Perú, ya estamos esperando, ¿verdad?, cada vez menos hijos por mujer, como se mencionó hace un rato, cada vez nacen menos niños y cada vez las personas viven más, ¿verdad? Las esperanzas de vida están incrementándose y eso tiene un impacto no solamente en los sistemas de salud, también en los sistemas de pensiones, en los sistemas de riesgos del trabajo, en fin, en la seguridad social es muy importante este proceso de envejecimiento. Aquí podemos ver, tenemos en un color más oscuro la población de mayor de 65 años, cada vez tenemos más, ¿verdad? La población activa de 15 a 65 va disminuyendo y aquí tenemos la población de menos de 15 que por ahí del 95 tiene su nivel más alto y después va disminuyendo. Aquí tenemos las pirámides poblacionales, ¿verdad?, del seguro regular y del seguro de salud agrario, ¿verdad? Son un poquito diferentes. Aquí tenemos más personas de mayor edad, aquí son más jóvenes, las vemos principalmente en las primeras edades. Aquí tenemos a los cotizantes respecto a la población total de salud. Tenemos que en promedio tenemos cubierto un 29,6% de la población total
¿verdad? A través de salud. Y aquí tenemos la diferencia por sexo, tenemos aquí hombres, tenemos aquí mujeres y tenemos aquí el promedio. Podemos ver que la población cotizante crece rápidamente en los últimos años y esto es debido a que aquí en Perú los pensionados tienen derecho a los servicios de salud, ¿verdad? Y aquí yo me detengo un poquito porque este tema es muy importante. Hay, sobre todo en los sistemas, en el sistema de AFPs, ¿verdad? De ahorro individual, hay pensiones muy bajas, ¿verdad? Hay alrededor de 3.500 pensiones de un sol, ¿verdad? Y son 3.3 soles por dólar. O sea, imagínense, eso es… Y esa gente cotiza sobre esa casi inexistente pensión y con eso tiene derecho al servicio de salud. De paso lo menciono, en este país ratificó el convenio 102, el convenio 102 de la OIT obliga a establecer una pensión mínima y bueno, ese es un tema que hay que analizar, ¿verdad? Porque en el sistema de administradoras de fondos de pensiones no se está aplicando este tema de la pensión mínima y esto está afectando también al tema de salud. Bien, en el seguro de salud agrario, ¿verdad? Tenemos en promedio una cobertura de un 1.5%. Este es el crecimiento esperado de la población cotizante. Este crecimiento es un crecimiento que se establece en el modelo actuarial a nivel de hipótesis, ¿verdad? Este es el crecimiento que se espera y ahí, bueno, ahí lo ponemos. Este es el ingreso mensual afecto al pago de cotizaciones. O sea, es el ingreso que se toma como referencia para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social. Y podemos ver aquí que este tema que les acabo de comentar, de la baja cotización en los últimos, en las edades más avanzadas, aquí se ve muy claramente, ¿verdad? Y si a esto añadimos que las personas de edad avanzada son las que más consumen recursos en los regímenes de salud, ¿verdad? Entonces es un problema. Yo creo que esto va a haber necesidad de analizarlo y tomar algunas decisiones. Aquí vemos también las aportaciones mensuales promedio de los 12 meses del año. En el seguro regular se cotizan casi 10 meses, digamos, y en el seguro de salud agrario se cotizan aproximadamente 8 meses. Y si vemos la diferencia entre hombres y mujeres, aquí está de una forma más detallada. Si vemos la diferencia, las mujeres tienen una densidad de cotización menor a la de los hombres, ¿verdad? Y eso tiene su efecto a la hora de cristalizar los beneficios de la seguridad social. Aquí vemos, este es un tema también muy importante, la tasa de cotización. En este país no todo mundo cotiza un 9%, los trabajadores privados cotizan, de acuerdo a la ley, un 9%, pero aquellos que escogen una entidad prestadora de salud, una EPS, cotizan un poquito menos al Seguro Social y la diferencia la cotizan a la EPS. Hay otros trabajadores, por ejemplo, algunos trabajadores del gobierno que con contratos CAS que cotizan, ¿verdad?, sobre el máximo de cotización es una UIT, ¿verdad? O sea, su salario máximo de cotización son aproximadamente 1.300 soles. Y el sector del magisterio y el sector de la salud cotizan sobre un 65% de su ingreso, es decir, en vez de cotizar un 9, cotizan un 5.8% más o menos. Entonces, esto en el análisis actuarial lo planteamos como una situación que hay que corregir, ¿verdad? Como una situación que hay que analizar y corregir, porque esto es discriminatorio, no estamos subsidiando ni siendo solidarios con una población que no tiene capacidad de pago, al contrario, es gente que tiene un ingreso y puede pagar. En el caso del seguro de salud agrario, al seguro de salud agrario se le aplica un 4%, ¿verdad? Y también se detectó que hay algunos trabajadores del campo que trabajan para empresas agroindustriales, ¿verdad? Y que podrían pagar la cotización completa, entonces también se planteó eso en el estudio actuarial.
Aquí hay unos indicadores, ¿verdad? Resultado del estudio actuarial en la parte de ingresos. Aquí vemos el número de cotizantes, aquí están proyectados para salud, para el seguro de salud agrario y para el seguro regular. La edad media, ¿verdad? Vemos que va incrementándose gradualmente. La proporción de personas de más de 65 años también se va incrementando por efectos del fenómeno de la transición demográfica. La proporción de mujeres aquí se mantiene constante, el ingreso mensual afecto varía muy poco, porque esta evaluación se hizo a precios constantes del año base de cálculo, ¿verdad? Esto está a precios constantes, no está a precios corrientes. El promedio de meses también se mantiene en 10, la alícuota efectiva en términos de Lima también anda en un poquito más de 8, porque esto está en términos de Lima, pero insisto, si lo calculamos en términos del ingreso real de los trabajadores, anda más o menos el ingreso en un 5.7%, o sea, la cotización a la Seguridad Social en la parte de salud, salud anda más o menos en un 5.7%, que es una cotización baja a nivel internacional, es una cotización bastante baja. Aportaciones estimadas, bueno, aquí están. Seguimos. La población acreditada, aquí están los componentes del gasto, esto voy a avanzarlo. Aquí tenemos a la población acreditada. La población acreditada es la que tiene derecho al servicio de salud. O sea, no es solamente las personas que cotizan, sino además sus familiares, sus esposos, sus esposas y sus hijos, ¿verdad? Aquí tenemos el seguro regular y aquí tenemos el seguro de salud agrario. Aquí tenemos a la población acreditada también por edad, ¿verdad? Y vemos que sucede lo mismo que habíamos comentado con la cotizante, ¿verdad? Aumenta muchísimo en las últimas edades por efecto de la población pensionada, y en el seguro de salud agrario, ¿verdad? La situación es muy diferente, ahí baja en las últimas edades. Aquí tenemos indicadores demográficos de la población acreditada, ¿verdad? Hay un incremento de la población acreditada. La edad media en años también se incrementa, pero es mucho más baja que en el seguro regular. La proporción de personas de más de 65 años también se incrementa y la proporción de mujeres se mantiene, digamos que constante en ese periodo. La utilización, aquí lo que me gustaría, la utilización de las prestaciones en salud. Aquí lo que quisiera yo resaltar es que el estudio se hizo tomando como base estas 5 prestaciones. Aquí están consultas, hospitalizaciones, atenciones de emergencia, cirugías y sesiones de hemodiálisis que explican un alto porcentaje del gasto, ¿verdad? Y aquí tenemos las diferencias en la intensidad del uso de los servicios por cada 1000 acreditados del seguro regular con respecto al seguro de salud. 1907 seguro regular, 1332 consultas el seguro de salud agrario, 52 hospitalizaciones contra 47, ¿verdad? Este es el seguro regular y este es el agrario. Y la diferencia más fuerte está aquí en las sesiones de hemodiálisis. Tenemos 11 sesiones de hemodiálisis por cada 1000 en el seguro regular y tenemos 23 en el seguro de salud agrario. Ese es un tema a analizar, sobre todo este último, ¿verdad?, para ver si esto está relacionado con el trabajo que realizan los campesinos, lo que realiza la gente en el campo, o si se nos están por ahí, nos faltan los controles, ¿verdad? Y se está colando gente que ya viene con algún problema de riñón. El comportamiento difiere significativamente por edad y sexo, y a manera de ejemplo tenemos aquí las consultas médicas, ¿verdad?, por edad. Entonces aquí vemos que en la edad, sobre todo en la edad activa, las mujeres utilizan con más intensidad las consultas que los hombres, y llega un momento en el que las alcanzamos, ¿verdad? Incluso las rebasamos en los últimos años de vida. Y lo mismo sucede o muy similar en el seguro de salud agrario. Bien, avanzamos entonces. Aquí tenemos la composición del gasto, esto no me parece que sea tan importante. Y a ver, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Se calculó un escenario base. ¿Cuál es el escenario base? El escenario base es ¿qué sucede
si la inercia del pasado la proyectamos hacia el futuro y no hacemos ningún cambio, ¿verdad? Ese escenario base nos permite identificar si hay algún problema. Si no hay ningún problema, entonces no tendría, y estoy hablando de un problema, puede ser de carácter financiero, ya lo mencionó mi colega, puede ser de equilibrio financiero, o puede ser también algún problema que atente contra, por ejemplo, el principio de la universalidad, ¿me explico? O contra el principio de la equidad. Entonces, si detectamos algún problema, ya podemos nosotros evaluar otros escenarios, ¿verdad? Otros escenarios haciendo ajustes, haciendo cambios y ver de qué manera esos ajustes tienen un impacto en el problema que estamos detectando. Entonces, se evaluó un escenario base y se evaluaron también escenarios alternativos porque se detectó un problema de equilibrio financiero. Aquí lo tenemos, proyección de ingresos, de gastos y un déficit, ¿verdad?, creciente, proyectado. Muy rápidamente vamos a ver aquí los resultados. Tenemos para el año 2015 y para el año 2025 ingresos estimados, gastos estimados y tendríamos ya para el año 2015 un déficit de 315 millones, ¿verdad? Tendríamos un déficit de 315 millones y un déficit esperado de 648 millones. Y aquí tenemos, para detallar más el análisis, lo tenemos por cotizante y lo tenemos por acreditado. En promedio, ¿cuánto dinero está aportando un acreditado? En promedio son 809 y el costo, cada acreditado, es decir, cada persona con derecho está costando 838. Y podemos ver que si nos vamos a nivel de régimen, en el seguro de salud agrario, la diferencia es mucho mayor. Ahí tenemos 181 que ingresan por cada acreditado y egresan 628. Por eso es que es tan importante. Si esas personas no tuvieran capacidad contributiva, estaríamos hablando claramente de un tema de solidaridad, ¿verdad? Nos estamos solidarizando con ellos porque no tienen capacidad contributiva. Pero, insisto, ahí parece que hay una parte de ellos que sí podrían pagar y que deberían estar cotizando un 9%. Bueno, aquí están los escenarios alternativos, ¿verdad? Hubo un escenario que se incorporó de inflación médica, ¿verdad? ¿Qué sucede si se mejoran los equipos, los métodos de curación, ¿verdad? Ahí se puso una inflación médica, necesidades de inversión, ahí se evaluó el incrementar el número de camas en los hospitales, mejoras en la formalización, ¿qué sucede si incrementamos la cobertura? ¿Verdad? Ya sea a través de la formalización o a través de incluir, podría ser, modalidades innovadoras para incorporar otro tipo de trabajadores no asalariados que tienen capacidad contributiva, elevación del IMA, ¿verdad? Suponiendo que podamos subir la necesidad de cotización y un escenario integrado para ver qué sucede si se aplican todos estos ajustes al mismo tiempo. Y tenemos aquí el resultado, aquí está el demográfico base, ¿verdad? Para el año 2015, 20 y 25, aquí tenemos el de inflación médica, ¿verdad? Que lo que hace es que incrementa el déficit, tenemos el de mayor inversión, tenemos el de mayor cobertura, ¿qué sucede si incrementamos la cobertura, si incrementamos la densidad? Y uno integrado que es prácticamente igual al primero, ¿verdad? Hay algunos efectos que hacen que crezca el déficit, otros que hacen que disminuya, y bueno, aquí este es el resultado. Me voy rápidamente a las conclusiones y recomendaciones, y yo aquí me voy a permitir leer esta que es muy importante, dice: dado el estricto manejo presupuestal que refleja un forzado equilibrio financiero, es decir, en salud no se gastan más de lo que se pueden gastar, ¿verdad? Por lo tanto, ellos me pueden decir, no vamos a tener un déficit real, ¿verdad? Estos déficits se manifestarán a través de un deterioro creciente de la calidad y oportunidad de los servicios prestados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si no gastamos más, cada vez vamos a tener mayores tiempos de espera, cada vez vamos a tener más problemas con los medicamentos, en fin. Si esta situación continúa, se verá sin duda afectada la confianza que la población asegurada tiene con salud. Entonces, para asegurar el equilibrio financiero y avanzar gradualmente hacia prestaciones con calidad y oportunidad, es necesario actuar simultáneamente abordando los diversos aspectos que inciden en el desempeño de salud. Es decir,
no vamos a resolver el problema ajustando una variable, es decir, subiendo la tasa de cotización, aumentando la cobertura. Tenemos que actuar simultáneamente en varios frentes para poder tener una incidencia real y para poder, en términos prácticos, ¿verdad?, corregir el problema, que es perfectamente corregible. Salud está con una relación más o menos de 7:1, ¿verdad? Está muy bien, pero tiene que actuar. Incremento en la cobertura tanto horizontal como vertical, mejorar la gestión, estandarizar el ingreso afecto, entre otros. Y estoy recordando dos problemitas que quisiera yo mencionar. Uno es el de, recientemente se aprobó que los cotizantes de salud no coticen sobre las 2 gratificaciones anuales, ¿verdad? Y ese es un tema que golpeó muy fuertemente salud. Y nos dimos cuenta también en este estudio, ¿verdad?, que salud está subsidiando al seguro de riesgos del trabajo, que en este país se llama seguro complementario por trabajo de riesgo, ¿verdad? Salud cubre todos los subsidios por incapacidad temporal, así sean originados por un riesgo del trabajo o no. Y también cuando hay un pensionado, cuando surge una discapacidad permanente en riesgos del trabajo, el primer año lo paga salud, ¿verdad?, a través del subsidio por incapacidad temporal. Entonces, ahí hay un subsidio entre 2 regímenes que no lo debería haber. El seguro de riesgos del trabajo debe cubrirlo íntegramente el patrono, ¿verdad? El patrono es el que tiene que subsidiar el seguro de riesgos del trabajo. Para contener y eventualmente revertir la tendencia deficitaria, debe de adoptarse una estrategia integral con planes de acción coherentes y coordinados, evaluación y ajuste constante de políticas y prácticas de recaudación, cobertura, control y afiliación, sistemas de información, modelo de gestión administrativo y prestacional. Bueno, aquí lo que planteamos es que hay un elevado grado de fragmentación, ¿verdad? Está el Ministerio de Salud, está Salud, está también el de las Fuerzas Armadas, participan las EPS. Entonces, aquí lo que proponemos nosotros es que haya una mayor coordinación y coherencia entre las acciones para poder aprovechar economías de escala, en fin. La legislación actual no define suficientemente los niveles de coordinación y entonces impide el manejo de economías de escala, ya lo mencioné. Se han detectado debilidades de gestión, ¿verdad?, también debidas en parte a la dispersión de funciones y bajo nivel de coordinación entre salud y otros entes públicos, por ejemplo, SUNAT, SUNAFIL, que están encargados de la afiliación y que están encargados de la inspección, ahí no coordinan suficientemente con salud y entonces eso crea problemas y eso sube los egresos y impide el tener mayores ingresos. Debería considerarse la separación de funciones para poder tener un mejor control, ¿verdad?, en la función de aseguramiento, en la función de otorgamiento de prestaciones y en la función de financiamiento. Eso también es una recomendación importante. Ya lo mencionamos, hay esquemas especiales de aportación para grupos específicos, esa es una conclusión. Esto es discriminatorio, no debería existir y estamos recomendando que se corrija. En el tema de información también se recomienda un mejoramiento, ¿verdad? Incluso para poder hacer la evaluación tuvimos algunos problemas de información, entonces la idea es avanzar, cada vez que se haga una evaluación tener mejor información. Los sistemas de costos integrados, estos sistemas aquí apenas los están trabajando, me parece que tienen un muy buen avance de acuerdo a lo que he escuchado, pero esto todavía hay que mejorarlo. Y bueno, aquí estamos hablando de las bases estadísticas y estudios periodos. Se recomienda, por ejemplo, fortalecer el área de estudios actuariales, ¿verdad?, estadísticas, fortalecerlo y ubicarlo a un nivel más alto para que tenga una mayor incidencia, mejorar e invertir en tecnologías de información. Y bueno, el último es asumir desafíos conjuntos e integrales entre el sector público y privado, ¿verdad?, analizar esta posibilidad académico, científico y político para mejorar la calidad. A ver, yo creo que ya estamos terminando. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias.